Dios le bendiga a todos en esta hermosa oportunidad. Continuamos estudiando el libro de Apocalipsis en su capítulo 2. Esta vez vamos a leer a partir del versículo 8 y vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna. Abra su Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. La palabra dice en el nombre de Jesús: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Interesante. Gloria a Dios. Dios durante todos estos días nos ha venido dando una explicación clara a través de su palabra con respecto a las 7 iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis. En el audio anterior estuvimos hablando acerca de la iglesia de Éfeso y estuvo bastante poderoso. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando acerca de esas 7 iglesias. Sin embargo, en este audio vamos a hablar específicamente acerca de la iglesia de Esmirna, una iglesia que yo la considero una iglesia temerosa. Esmirna quedaba unos 30 kilómetros al norte de Éfeso, y en el primer siglo era una ciudad rica debido al comercio que tomaba lugar ahí. En el versículo 10, el Señor tuvo que decirles a los miembros de esta congregación que no temieran. Así que es obvio que por alguna razón los cristianos en Esmirna tenían algo o a alguien en quien temer. Podemos observar la razón por su temor en el mismo versículo 10. La palabra dice que iban a padecer persecución y que algunos iban a morir por su fe, y ellos lo sabían, aunque el mismo Señor Jesucristo se lo confirmó en esta carta. No obstante, por la exhortación en este pasaje, podemos entender que se mantenían firmes hasta la muerte. Oye bien, podemos entender que ellos se mantenían firmes hasta la muerte y fueron recibidos en el cielo con regocijo. Fueron recibidos en el cielo como grandes héroes de la fe. Y esto es bien interesante que nosotros lo puntualicemos. Es de suma importancia que esto nosotros lo señalemos. Por otro lado, en la carta a la iglesia de Esmirna vemos el ritualismo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 11, que es el texto que hemos leído, podemos observar allí el ritualismo. Este elemento se destaca en el versículo 9 con el comentario del Señor sobre la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ese es el comentario que el Señor le hace. Personas que se decían ser judías o judíos y no lo eran. Los que quieren decir con esto es, lo que la palabra quiere decir con esto es
que habían un sistema religioso de ritos con base en una jerarquía de sacerdotes como el judaísmo. O sea, esto quiere decir que se había desarrollado un sistema religioso de ritos parecido o similar al judaísmo o también a la Iglesia Católica. Entonces, esta iglesia estaba corriendo el riesgo de caer en la trampa del ritualismo. Entonces Cristo dice que ellos forman parte de la sinagoga de Satanás. Escucha bien esto, que ellos formaban parte de la sinagoga de Satanás, porque Dios aborrece los ritos. Jesús no quiere ritos en su pueblo. Nuestro Dios no quiere los ritos en su pueblo, sino una relación personal con nosotros. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta y tenemos que recibir esto por revelación. De manera que es de vital importancia que también entendamos que la iglesia de Esmirna es la iglesia en persecución, y por esto su carta es la más breve de todas. Si usted compara las otras iglesias, las otras cartas, usted notará que esta carta es la carta más corta, más cortita, más breve del resto de las iglesias. Si usted analiza Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, se dará cuenta de este detalle. No hay mucho que se debe decir a alguien que está sufriendo. Entonces Cristo le avisa o les avisa de lo que viene y los anima a ser fieles hasta la muerte. Yo me puse a investigar acerca de este nombre Esmirna, y este nombre Esmirna es un nombre griego y es murnaios, que implica mirra, griego murna. La misma era una especie muy costosa. Era una especie muy costosa. Recuerde que era uno de los regalos que los reyes del Oriente presentaron a Jesús en Mateo capítulo 2, versículo 11. Aunque la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre en las cosas físicas, Jesucristo dijo que era rica en las cosas de Dios, que es lo opuesto de nuestros días en la época de la Odisea, por ejemplo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, la palabra dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Podemos observar este elemento, este cuadro de la riqueza en la muerte de los santos durante este periodo, porque es algo que Dios estima mucho. O sea, la muerte de los santos es riquezas delante de Dios. Mira que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada de lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso lo dice la palabra claramente. Escucha bien lo que la palabra dice en el libro de Salmos, capítulo 116, versículo 15. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Wow, qué tremenda palabra. Entonces la mirra, como le decía, era también una especia
que se usaba durante la tribulación y también en la muerte. Se usaba la mirra como anestesia para aliviar el dolor durante un tiempo de tribulación. Amén. Vamos a leer otra lectura de la palabra en Marcos, capítulo 15, versículo 23, para que veamos algo allí con relación a la mirra. Dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. ¿Te das cuenta? Además, la mirra era una especia aromática que se usaba durante el entierro de un muerto. Gloria sea al Señor. Vamos a leer la palabra, por ejemplo, para que lo veamos como referencia, en Juan 19, del 39 en adelante. La palabra dice lo siguiente. Por favor, te voy a dar tiempo a que busque conmigo la escritura. En Juan capítulo 19, versículos 39 y 40. Dice la palabra: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, Esmirna fue un período de mucha tribulación, de mucha persecución y muerte para la iglesia de Dios. Entonces Dios llama a este período de Esmirna, o sea, mirra, un período de dolor, un período de tribulación, un período de sufrimiento. Entonces, vamos a observar lo que la palabra dice en Apocalipsis 2:9. Por favor, volvamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis, pero tú eres rico. Ese fue un buen periodo en la historia de la iglesia cristiana. El Señor reconoce sus obras y esto nos muestra que los creyentes de aquel entonces estaban llevando a cabo la obra del ministerio. Además, Cristo reconoce su tribulación, porque como acabamos de ver, Esmirna era una iglesia perseguida. Durante este periodo, del año 200 al año 325 después de Cristo, se realizaron 10 persecuciones oficiales, que fue algo que investigamos. 10 persecuciones oficiales en el Imperio Romano. Roma montó 10 diferentes persecuciones contra los seguidores de Cristo para tratar de exterminarlo de su reino. En este mismo contexto de sus obras durante un tiempo de tribulación, Cristo reconoce la pobreza de los cristianos de Esmirna, aunque dice que eran ricos. Por la tremenda persecución que los cristianos experimentaban durante este tiempo, quedaron pobres físicamente, económicamente, le robaban a los cristianos todo lo que ellos tenían y luego lo mataban. No obstante, Dios dice que eran ricos, porque las riquezas de Esmirna eran los tesoros en el cielo. Eran ricos en buenas obras, eran ricos en fe, eran ricos en gloria, eran ricos en gracia, eran ricos en sabiduría, y por todo esto eran ricos en herencia. Hoy día, durante la época de la Odisea, vemos lo opuesto: una iglesia rica en la chatarra del mundo, pero pobre en las preciosas cosas eternas de Dios.